Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este sábado 30 de noviembre en que celebramos la fiesta de San Andrés Apóstol. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día en que celebramos a San Andrés Apóstol, en la primera lectura, leemos la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes se lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice: la voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios. Lógicamente, al celebrar la fiesta de los apóstoles, siempre la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la importancia de esa misión de los apóstoles y, lógicamente, a través de ellos, reflexionar sobre nuestra propia misión como apóstoles. Es hermoso ver cómo San Pablo describe ese camino de fe, que no va a ser un camino, sencillo. No va a ser de una acción realizada una vez y con eso basta, como lamentablemente muchos mal interpretan. Fijémonos en las palabras que hemos leído en esta carta a los Romanos. Basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor. Primera parte del acto de fe. Basta con que cada uno declare. Declarar con la boca. Fíjate qué importante es ese testimonio, esa declaración. ¿Por qué crees que cada domingo, cuando la comunidad cristiana se reúne, hace su profesión de fe? Es decir, ¿por qué rezamos el credo? ¿Por qué lo rezamos en voz alta? Qué pena da ver efectivamente en la misa muchas personas que no se atreven a elevar su voz. No hablo de aquellos que no pueden elevar su voz porque no pueden, simplemente porque no tienen la capacidad, pero esas personas que no les gusta, no, es que a mí no me gusta que me escuchen, yo hablo bajito. Bueno, pero estamos escuchando la palabra del Señor que dice: hay que declarar con la boca. No se trata tampoco de ponerse a vociferar y a gritar, como también sucede, encontramos a esa persona gritona que quiere estar por encima de todos en la misa, pero se trata de la medida justa, declarar con nuestra boca mi fe, que Jesús
es el Señor. Y esto lo estamos haciendo, no solo en el momento del credo, sino en todos los momentos en que tenemos que responder en la Santa Misa. Es importantísimo. ¿Se limita solo a ese momento, al momento de la misa? No, tendré que hacerlo a lo largo de todos los días de mi vida. Cuánta vergüenza hay en muchos católicos para profesar con su boca su fe en Cristo. Cuánta vergüenza, y qué tremendo es que yo sea limitado en mi vida por la vergüenza. Y continúa San Pablo y dice, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Es decir, que el centro de la fe está en la proclamación de que Cristo ha resucitado. ¿Y por qué? Porque esto significa que es el vencedor del pecado y de la muerte. No solo ha vencido el pecado y a la muerte. Y por tanto, solo en Él y solo exclusivamente en Él hay salvación. Pero claro, una mala interpretación de esta palabra sería pensar que como la carta dice, basta con que, entonces yo digo que Jesús es mi Salvador y ya está. No, porque esto va unido justamente a ese creer con el corazón. Ahora preguntémonos, ¿qué significa creer con el corazón? Creer con el corazón significa no ponerse la mano en el corazón y cerrar los ojos y decir, sí, yo creo. Significa escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. No significa otra cosa. No se trata de un sentimiento. No se trata de un afecto, no se trata de un respiro profundo. Creer con el corazón significa que las palabras de Cristo yo las creo. ¿Y qué significa creer en las palabras de Cristo? Significa que yo lucho, me esfuerzo para ponerlas en práctica. Por tanto, ¿de qué me sirve decir, no, yo sí creo, pero no comulgo? Hermano mío, entonces no crees. ¿De qué me sirve decir sí creo, pero no, yo no me confieso, no busco el sacramento de la reconciliación? Entonces no creo en las palabras que el Señor les dijo a sus apóstoles el día de la resurrección. Vayan y perdonen los pecados, a los que les perdonen los pecados les serán perdonados. Esto es el camino de la salvación. En efecto, continúa diciendo San Pablo, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Las dos cosas unidas. Nosotros estamos llamados a dar testimonio. Ninguno que crea en Él quedará defraudado. ¿Por qué? Porque no existe diferencia entre judío o no judío, es decir, la salvación está abierta a toda la humanidad. Pero entonces continúa la explicación y la razón por la cual leemos esta lectura en esta fiesta de San Andrés. Ahora bien, dice San Pablo, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? Entonces, claro, nosotros nos damos cuenta que inmediatamente ese acto de fe al cual nos está llamando San Pablo involucra no solo una proclamación con la boca de decir yo creo en Jesús, sino de dar testimonio de Él, que significa anunciar el Evangelio. ¿Quién está llamado a anunciar el Evangelio? No, eso es cosa de los curas, eso es cosa de las monjas, eso es cosa para gente especial. Todo bautizado. Todo bautizado tiene la misión de anunciar el Evangelio. Es responsabilidad de todo bautizado. ¿Cómo va a haber quienes lo anuncien? Que lo anuncien si no son enviados. Son enviados. Y por eso qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que trae las buenas noticias. ¿A qué reflexión nos lleva esta lectura sobre la fiesta de San Andrés Apóstol? A la misma reflexión que tenemos que ir siempre que estamos celebrando la fiesta de los apóstoles. Darnos cuenta de la profundidad de lo que significa que nuestra fe es apostólica.
Cuando yo digo que mi fe es apostólica, lo que estoy diciendo es que yo he creído en el testimonio que dieron los apóstoles. Sin la acción de esos apóstoles, no hubiera llegado el mensaje de Cristo a mí. Esa es la acción de la iglesia, de los miembros de la iglesia, de cada uno de los miembros de la iglesia. Oye, cuando una persona dice, no, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, ¿y cómo te llegó el mensaje? ¿Cómo te llegó el anuncio? ¿Cómo te llegó la palabra de Dios? Si tú sacas del mapa a los apóstoles, si tú sacas del mapa a la iglesia, entonces, ¿cómo te llegó el mensaje? ¿Y de qué manera entonces crees? No, es que yo creo en el mensaje, pero no creo en el mensajero. No creo en aquel que recibió la misión de entregar el mensaje. Bueno, estamos hablando entonces una gran incoherencia. Yo le creo al mensajero, por eso es que puedo creer en el mensaje. No significa que mi fe depende de la persona que me ha predicado el mensaje, pero el mensaje que ha predicado es verdadero. Por tanto, le creo a ese mensaje que ha sido predicado por una persona. Y esto me lleva lógicamente a darme cuenta que así como mi fe es apostólica y yo creo gracias al testimonio de los apóstoles, bueno, hay otros muchos en el mundo que tienen que recibir el mensaje por mi acción. Y si yo no realizo esa acción, si yo no cumplo con mi envío, entonces ¿cómo van a recibir ese mensaje y cómo van a poder proclamar la fe? En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 22. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Vemos efectivamente el llamado a San Andrés, junto con su hermano Simón, después llamado Pedro. Lógico que en la fiesta de San Andrés leamos este evangelio precioso que lo hemos sacado de San Mateo. Fijémonos en los particulares de ese llamado del Señor. Nosotros en primer lugar sabemos que Andrés y Juan, el apóstol más joven, eran discípulos de Juan el Bautista y son los primeros en seguir a Jesús después del testimonio de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, y fueron siguiendo al Señor. Le preguntaron dónde vive. El Señor les respondió, vengan y lo verán, y se quedaron con él. Y después de esto, al primero al que le anunciaron, hemos encontrado al Mesías, es a Pedro. Andrés se lo comunica a su hermano. En ese momento inicia ese conocimiento con Jesús, pero lo que estamos leyendo ahora en el Evangelio es el llamado concreto a seguirlo, el llamado concreto ya a convertirse en sus discípulos. Jesús camina por la ribera del mar de Galilea y vio a estos dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, ya sabemos perfectamente quién es, y Andrés, que estamos celebrando su fiesta hoy, los cuales estaban echando las redes en el mar porque eran pescadores. Detengámonos un segundo ahí. ¿No te parece que esta frase está fuera de lugar? ¿Que parece innecesaria? ¿Qué pasaría si yo hubiera dicho simplemente que Pedro y Andrés estaban echando las redes al mar? ¿Necesitaba decir algo más? No necesito decir algo más. Si están echando las redes al mar, yo inmediatamente puedo imaginarme que son pescadores. Parecería que es una información que está
sobrando, que está de más. Pero resulta que no está sobrando. ¿Por qué? Porque lo que va a decirles al Señor, lo que va a decirles el Señor va en relación justamente con esta condición de ser pescadores. Va a cambiarles su función, va a cambiarles su oficio, pero va a cambiarles su oficio con la base de aquello que ellos saben hacer. Y esto es precioso, es verdaderamente bonito. ¿A qué me refiero? Fíjate cómo continúa. Estaban echando las redes en el mar porque eran pescadores. Y el Señor Jesús les dice: síganme y los haré pescadores de hombres. Andrés y Simón podrían haber dicho: Señor, no sabemos de qué nos estás hablando. ¿Quieres que te sigamos? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros somos unos simples pescadores. ¿Cómo te vamos a ayudar a ti en una misión? Tú eres un rabí, eres un maestro. Muchos dicen que eres el Mesías, y nosotros, ¿de qué te vamos a servir a ti? Nosotros solo sabemos pescar. Es lo único que hemos hecho en nuestra vida. Y entonces, con esta frase, el Señor está respondiendo a cualquier duda que pueda venirles a la mente a Andrés y a Simón. Les está diciendo: eso que ustedes saben hacer, eso es lo que van a hacer conmigo. Pero en vez de pescar pescados, van a pescar a hombres. Van a traerlos con otras redes. Pero toda esa sabiduría que tienen, todo ese talento que han desarrollado a lo largo de los años, no lo vamos a echar afuera. Ahora, es todavía más preciosa una meditación más profunda sobre esto, y es la capacidad de renunciar a aquello que yo creo que es lo mío. ¿A qué me refiero? Andrés y Simón se han dedicado toda la vida a pescar. No saben hacer posiblemente muchas más cosas. Qué tremendo es cuando en un momento de la vida tengo que cambiar la actividad que estoy realizando, la que he realizado y en la cual me siento cómodo porque tengo ya una cierta sabiduría adquirida. En la misión delante del Señor, esto lo tenemos que tener siempre muy claro. Voy a poner un ejemplo. Ponte a pensar, por ejemplo, en una persona que ha sido catequista. Ha sido catequista 20 años. ¿Siempre va a tener que ser catequista hasta el final de su vida? No. No, mira, puede suceder que pasen diferentes cosas y que ya no tiene que ser catequista y ahora va a tener que transformar su acción. No, es que yo siempre he sido catequista y yo voy a morir catequista. No. No, es que yo siempre he sido lector en la misa y voy a ser lector hasta el final de mis días. No. El Señor me ha llamado durante un tiempo a desarrollar un ministerio. Ahora me llama a otro. Me llama a tener el corazón lo suficientemente simple y flexible para transformar la actividad que estoy realizando. Esto puede suceder por diferentes factores, por factores buenos y por factores malos. Puede efectivamente haber un problema, ¿no? Es que yo que siempre fui catequista y llegó un nuevo párroco y no me llevo con el nuevo párroco. Bueno, te toca entonces ahora cambiar de actividad. Que haya llegado el nuevo párroco y que no te lleves con él no va a significar que el Señor no te está llamando a una misión específica. Puede suceder también porque pasan los años, y cuando pasan los años, ¿qué es lo que ocurre? Que cambian mis atributos. Y entonces tengo que cambiar mi forma de plantearme delante de la vida. Antes yo podía hacer esto y lo otro y lo otro. Bueno, pero ahora ya no puedo. Ya no puedo. Qué importante analizar nuestro corazón para ver si es suficientemente sencillo para la transformación de la misión, para transformar nuestra labor. Qué bonito
terminar el año litúrgico. Ya mañana iniciamos nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento, haciéndonos esta pregunta muy interna: ¿soy capaz de dejarme transformar por el llamado de Jesús? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.